Desesperan las aguas do mar, fermosa río, la que un día marché navegar hacia la vida, la que siempre me pone a pensar. Es un placer tenerles aquí en el Museo Nacional de la Música compartiendo esta jornada dedicada a Luisa Villalta por las Letras Gallegas, que la Real Academia Gallega todos los años elige a un poeta o a una poeta. En este caso no muchas poetas han tenido el privilegio de ser elegidas Día de las Letras Gallegas, y tenemos la suerte de poder celebrar este evento en La Habana en colaboración pues, con el Museo Nacional de la Música de Cuba, con el Instituto Cubano de la Música y también la colaboración de la Consejería de Cultura de la Embajada de España. Para nosotros es un placer estar aquí en La Habana y potenciar esos lazos de amistad y de cultura que hay entre Galicia y Cuba, de todos los gallegos que
y que esa unión cultural pues queremos que siga manteniéndose con actos como este, sencillos, a nuestra altura, a nuestra capacidad, pero creemos que motivos y que reforzarán de alguna manera esas conexiones entre la música, la poesía y lo que estamos aquí pues para reforzar ese vínculo. Voy a leer un pequeño fragmento sobre Luisa Villalta Gómez, sobre una pequeña biografía de ella. Nació en La Coruña en el año 1957 y estudió en la Universidad de Santiago de Compostela, donde se licenció en Filología Gallega Portuguesa e Hispánica. Era también titulado superior en violín y formó parte de la Orquesta de Galicia y de la Orquesta de Santiago de Compostela, así como de otros grupos de cámara. También tocó en alguna formación de folk con el que fue su marido, Paulino Pereiro, que también luego os leeré una pequeña reseña que nos envió él, porque dos obras que se van a tocar luego por dos compañeras de la Sinfónica Nacional, por Iresi y de Chile, son escenas absolutas. Él ha arreglado una obra para que se tocase hoy aquí en estreno absoluto y otra nunca se había tocado y también se estrenará hoy aquí. Y hablando un poco más de Luisa, pues decimos que sin embargo Luisa Villalta es mucho más, es algo como una artista renacentista, una intelectual, que toca todos los palos culturales posibles, resultando la de poeta su vertiente más prolífica. Una mujer comprometida, cuya trayectoria vital y profesional le ha valido el reconocimiento como homenajeada este 2024 en el Día de las Letras Gallegas, que se está celebrando hoy en Galicia. La música fue la ocupación principal de su juventud, objeto de los primeros artículos y foco de muchas de las reflexiones ensayísticas posteriores. A través de ella se articulará también su obra literaria. Su esencia personal y creativa era una fusión, una doble pertenencia a la música y a la poesía, hasta el punto de que su primer poemario lleva el título de Música Reservada. Paralelamente a su trayectoria como autora, desarrolló una intensa actividad cultural. Participó en seminarios, en recitales de poesía, dio conferencias y colaboró en un montón de publicaciones periódicas como Man Común, A Nosa Terra, Festa da Parra Silenciada, Tempos Novos, Grial, Luces de Galiza, etc. Unas colaboraciones en las que, como apuntan desde el Consello da Cultura Galega, dejaba ver su personalidad sensible, contundente, ponía en evidencia la hipocresía política, denunciaba los valores y la apatía de una sociedad ferozmente capitalista o criticaba los responsables de los desarreglos sociales, siempre del lado de las personas más desfavorecidas y en un tono constructivo. En su obra también estuvo presente la consciencia de mujer, de ser mujer. Así, entre sus artículos figura Mujeres sí, pero, que junto al trabajo titulado ¿Por qué los hombres no nos leen?, en castellano, porque los hombres no nos leen, del volumen colectivo Escrita a Mujeres. También hizo unos ensayos alrededor de Virginia Woolf en el año 2003, que se podrían considerar los dos de los textos que más condensan el pensamiento de Luisa Villalta respecto al feminismo. La muerte llegó para Luisa Villalta de un modo inesperado por causa de una parada cardíaca el 6 de marzo de 2004. Tenía 46 años y una vida llena de ocupaciones, proyectos y esperanzas. Y luego leemos la pequeña nota de Paulino Pereiro, que fue marido de Luisa Villalta, que nos regala estas obras y dice: Amunilados Unqueiro, la opus 6, fue transcrita para dúo de violins, la arregló ahora para este evento, para vosotros, para ustedes, como ocasión de este concerto. La versión original está escrita para cuarteto tradicional galego, dos gaitas, tamboril e bombo. Foi composta na época en que Luisa Villalta formaba parte do grupo de música popular Escaino, que eu dirixía. Os dúos de violins 2 e 10 forman parte dunha colección de 12 pezas. O número 2 ofrece en estrella absoluta neste acto. Y luego también queremos dar paso a Arantxa Fernández Crespo, que es la presidenta de la Cátedra de Gallego de la Universidad de La Habana, y también aprovechamos eso para hacer un vínculo con la gran musicóloga gallega, afincada también en La Habana en los años 20, con María Muñoz de Quevedo, donde también hace prácticamente 2 años le hicimos un homenaje en esta misma casa, y que queremos eso, mantener esos vínculos gallegos y cubanos, y también que disfrutar del evento, de la música y de lo que nos haga. Gracias. Buenas tardes. El 17 de mayo de 1863 ve la luz Cantares Gallegos, considerada la primera obra íntegramente escrita en gallego moderno de nuestra historia y de nuestra literatura. 100 años después, la autora era Rosalía de Castro. 100 años después, en 1963, la Real Academia Gallega decide situar ese día como Día das Letras Galegas, en la que en primera instancia se le hará un
rescatar su figura, rescatar sus letras y mantenerla viva entre la cultura gallega. Desgraciadamente, aunque la primera fue una mujer, solo 5 mujeres en 61 años que llevamos celebrando el Día de las Letras Gallegas ha habido como homenajeadas. Luisa Villalta es la última, y como diríamos nosotros que no la de ella, es la última hasta ahora. Luisa Villalta, para mí, para mi generación, representa la libertad de las letras, la libertad de la enseñanza. Ella pertenece a la primera generación de mujeres y de hombres, de profesores, que nos dieron clase en gallego, que pudieron dar clase en gallego oficialmente. Y yo pertenezco a esa primera generación que recibió clases en gallego, porque antes estaba prohibido. Entonces, para mí, aunque yo no conocí personalmente a Luisa Villalta, sí conocí a muchas compañeras de ella que fueron mis primeras maestras. Y digo muchas porque la mayoría eran mujeres. Y eso creó en nuestra generación no solo un amor a nuestras letras que habían estado oprimidas, no solo un amor a nuestra lengua que no nos habían dejado pronunciar en voz pública, sino también a las mujeres. Como mujer, como docente, ella y su generación nos enseñaron a la mía que podíamos ser mujeres empoderadas, que podíamos ser mujeres independientes, mujeres intelectuales y además mujeres maestras o madres o lo que quisiéramos. Entonces, para mí, Luisa Villalta representa la modernidad de un pueblo gallego que ha pasado por muchas cosas y sobre todo porque ha llegado a una modernidad en el que la mujer y el hombre estamos, si no al 50%, muy cerquita de ese gran equilibrio. Y eso es bueno. Creo que celebramos no solo el Día de las Letras Gallegas, sino también el Día de las Letras Galegas para las mujeres y en igualdad y en buen equilibrio. Quiero dejarles ahora con un reportaje, un documental que hizo el Consejo de Cultura Galega hace 10 años. Antes quisiera dar un pequeño apunte de lo que pasó antes. Los que nos invitaron, la parte que promocionó la Cátedra Gallega, pues fue la Coral Universitaria, que es un gran privilegio tenerla y que participe en las actividades de la universidad porque la cátedra pertenece a la universidad. Ellos cantaron en primera instancia el himno gallego, que por supuesto, supongo que saben, se tocó como conciencia de himno gallego por primera vez en esta ciudad, muy cerquita de aquí, en el Teatro Tacón en ese momento, y para nosotros es un orgullo cada año poder celebrar en La Habana ese acontecimiento. La segunda pieza es Os teus ollos, de Curros Enríquez. Elegimos esta pieza porque Curros Enríquez fue una de las 3 grandes voces, junto con Rosalía y con Pondal, el que construyó la letra del himno, que pertenecen también a la cultura cubana. Vivió y murió en esta ciudad y escribió muchas de sus obras en esta ciudad, por lo tanto nos une un gran vínculo con la ciudad de La Habana a través de Curros Enríquez. Y por supuesto la última para mí representa esa habanera en gallego, la habanera de Ribadeo, representa la unión entre el pueblo gallego y el pueblo cubano, que no es una unión política o ideológica, es una unión realmente de pueblo, de miles de gallegos y de miles de cubanos que se juntaron y que crearon este pueblo y el nuestro. Por tanto, esta representaba a través de este repertorio esa idea que quiere dar la cátedra, que también es la base, la recuperación de la huella gallega y del legado gallego en Cuba como del legado cubano en Galicia. Sin más, agradezco mucho a la Embajada por habernos permitido colaborar con Xosé Saavedra y con el Museo de la Música una vez más. Agradecemos y agradezco a mis alumnos, porque con este acto también estamos inaugurando el nuevo semestre, este semestre extraño, pero aquí estamos. Entonces, muchas gracias, Xosé Saavedra, Embajada, Museo, por permitirle a la cátedra formar parte de esta actuación. Y les
Ela, como sabedes, estudiou en Santiago a carreira de filoloxía hispánica, fixo tamén filoloxía galego-portuguesa e era titulado superior en violín. Coñecín a Luisa violinista, primeiro en formación, en un tempo ulterior xa a Luisa como intérprete, como executante, nun grupo de música folk, inicialmente con Paulino Pereiro e con Xosé Luis Pereiro, e despois xa esa Luisa Villalta violinista, titulada superior en violín, que chega a ser intérprete na Xoven Orquestra de Galicia, por exemplo, non? Ainda que despois deixou, non? Bueno, parte porque era moi crítica, moi autocrítica, efectivamente, consideraba que aquilo non funcionaba demasiado ben, non tiña demasiados medios tampouco, e ademais porque profesionalmente era da música non podía vivir, e por eso fixo convertiuse en ensinante, fixo probas para ensinante, e realmente combinaba as dúas cousas. E tiña técnicamente bastante bo nivel, quero dicir, no tempo que ela estivo era dos millores que tiña na orquestra, non? E, vamos, eu de feito pensei que seguiría aspirando a ser música profesional porque podría ter os hijos, non? Era o tempo no que ela estaba cambiando a música pola poesía, e eso na súa vida foi brutal, non? O sea, sempre seguiu traballando no violino, pero ao mesmo tempo sempre quería facer poesía, non? Luisa era poeta, facendo versos, escribindo poesía, e era poeta como música, como non só como grande intérprete de violino, sino que cando pensaba en poesía pensaba en clave musical, non? Isto dá noticia aos títulos que lle pon os seus libros, e ao mesmo tempo na lectura dos seus poemas procuraba formas musicais que implicaran a súa formación. Recordo que Luisa Villalta insistía sempre nese carácter matemático da música, que ten moito a ver con esta ciencia, claro está, e coido que este carácter contáxese tamén a súa poesía, que ten o don da certeza profunda. Cando Pancho Pillado e Noli foron vivir para a casiña que rehabilitaran en Oleiros, e tiña un piano, entón xuntábamos ali E pasábamos tardes inteiras tocando o piano e ela o violino. Daba lugar a moitas conversas sobre a música e a moitas probas de, por exemplo, con música barroca do 18, que podía adaptarse, pois, por exemplo, sustituir algún instrumento polo violino, ou sustituirlo polo piano en vez do claro, así. Entón eran veladas musicais e literarias, porque invitábamos tamén a poetas, como por exemplo Xulio Valcárcel, Miguel Ángel Fernandelo, José María Gómez Cácamo, Pilar Mallarés, entón eran unhas veladas absolutamente inesquecibles. A música era un vencello que nos unía nunha dimensión moi específica da nosa personalidade, da nosa e da nosa vida e das nosas sensibilidades, por suposto. Era unha persoa que tiña no violín pois un elemento de creatividade e de diálogo co instrumento, en fin, unha muller que sempre procuraba a perfección, como despois
despois tivo ocasión de demostrar tamén no que atinxe a creación literaria. E no caso dela non se trata de unha melomanía, de unha afeición continuada á arte musical, senón acompañado isto de un coñecemento técnico e de unha capacidade de interpretación, de intimidade co propio instrumento que é o violino moi grande, de maneira que estamos ante un caso senlleiro na literatura galega. Eu animaba a Luisa, porque entón así era director dos cadernos da Escola Dramática Galega, para que escribise teatro. Así, conseguín convencela, e no ano 1989 publicou nos cadernos da Escola Dramática Galega as obras Concerto para un home só, o representante e o paseo das esfinxes. Nos seus tempos, entre unha escena e outra, a parte de indicacións musicais que ela pon, está presente un ritmo, e iso só o pode ter alguén que é músico, música neste caso, non? Marca un ritmo para facer as cousas, e se non o faz así, fracasas. É a autora que manda. Luisa, pois, a parte da música, que é un tema que nos congrega aquí, pois era tamén cultivaba a poesía, cultivaba o ensayo, cultivaba a narrativa, cultivaba prácticamente todos os xéneros. Recordo que fora no ano 1997 que Luisa aparecera pola miña casa e trouxera un libro de poemas que se titulaba Música Reservada. E, en efecto, este libro, Música Reservada, é unha sutilísima indagación sobre o ser mesmo da existencia, da poesía, da música e do tempo, non? Da fugacidade do tempo. Unha perda que ela busca contrarrestar fixando o instante no poema, non? Fixando a través de estructuras fixas, como, por exemplo, estróficas, o soneto, ou tamén utilizando outros recursos fónicos como a rima, o cómputo silábico ou os acentos, non? Unha melodía, esta, de Música Reservada, que en calquera caso coido que se rompe, ou mellor, habría que decir que se supera para dar paso a outra definición de poesía no seguinte libro, en ruido, non? Aí di, poesía é un ruido provocado, un rito de resistencia. E, en efecto, agora aquí xa non lle serven os moldes establecidos, non? Para dar conta do que ve e sente. Precisa máis que interpretar, eu creo que a intérprete descansa e escoita. Escoita o barullo, as disonancias do mundo. Entón, malia que deixa os moldes establecidos, como dicía, non abandona a música, non? Entón, aparecen outros recursos fónicos que lle permiten contar iso, contar o que pasa nas rúas, o que pasa nos corazóns. E entón aparecen aí as aliteracións, as repeticións, as derivacións, permutacións, rimas internas, en fin, a música que dá conta da fragmentación, da monstruosa maquinaria que nos anula, repito, e aparece o silencio, aparecen arpexios baleiros, aparecen, en fin, aparece outra música que se cadra, continúa,
e aínda se extrema en concreto, non? O seguinte libro, onde a cidade mesma é protagonista, tamén o ser humano no seu contexto social, político e económico. Nestes dous últimos libros, Ruído e en concreto, eu creo que cambia a banda sonora e aparece xa como de fondo a música dodecafónica, experimental ou mesmo concreta de John Cage, por exemplo. Hai un poema de Luisa Villalta que non está recollido en un libro que se titula Poética da concreción, no cal ela concibe Galicia como un proxecto sinfónico que se empeña na disonancia sen buscada. Eu creo que aquí está o cerme da poética profunda de Luisa Villalta. Fala tendo a Galiza e a literatura galega e a música galega como centro de gravedade, non? E dice, non elabora un estudo que este ao marxen de nós nesse sentido, sino que abre luz sobre un territorio que non é moi coñecido, en canto que non é moi interrelacionado, non? A música é unha forma tamén de fazer poesía e hai moita música con texto, non? E, por outra parte, sabemos que as músicas que ten texto a música acaba como profundizando máis o conteúdo do texto, elevando as esferas que o texto mesmo non pode chegar, precisamente pola súa capacidade de abstracción. A poesía tamén ten unha determinada capacidade de abstracción, mas as palabras ten un significado concreto, non? Por moito como un poeta sobe cos diferentes significados dunha palabra, a palabra limita nese sentido, e a música nese aspecto pois é capaz de ir máis alén das palabras e, por tanto, profundizar no conteúdo das palabras. Entón, penso que non é posible que ela, tocando o violín como tocaba, esa faceta tamén non tuviera importancia, por menos do punto de vista da sensibilidade, non tuviera importancia para a súa poesía. É unha poesía de fondo calado, conceptual e filosófico, que non obstante entran de forma doada, non? Porque sempre vendada a través da música.
y una de las personas que hace posible también, muy posible, que estamos haciendo aquí este homenaje a Luisa Villalta, gerente de las Letras Gallegas, y os dejo con él para que parezca. Buenas tardes. Cubadisco, ese evento enorme lo estamos haciendo. Ustedes saben, ustedes viven en Cuba, saben con cuántas limitaciones, con cuántos problemas uno se encuentra cada día. Pero yo quería, le decía a Francisco, explicarle por qué Cubadisco en su edición central siempre cuenta con lo que nos trae Musicarte y nuestro entrañable amigo José Francisco Saavedra. No creo que haya habido en la historia de los Cubadiscos o en otras partes una persona más apasionada de la música y de la cultura gallega que este hombre que tenemos acá. Por eso siempre Cubadisco, cuando podemos, en el lugar que podemos, tratamos de que aparezca esa maravilla de trabajo que él hace. El año pasado nos trajo un grupo, miren, le digo esa historia, no sé si será interesante, pero Cubadisco es el lugar de los profesionales del disco. Y me dice Francisco, bueno, yo voy para allá con un grupo aficionado, un grupo de personas que son un coro, pero que se dedican a otras cosas. Cantan porque les gusta cantar, pero son profesionales de otras esferas. Tal vez no eran las personas del glamour más grande, pero se ganaron el corazón de todo el mundo. Aquí todavía hoy, él lo sabe, cuando llegaba le preguntaban por Entrelas, el coro femenino que él trajo el año pasado. Todavía lo estamos esperando, hay que decirle que regresen. Bueno, aquí había verdaderas estrellas el año pasado. Estaba Rosalén, estaba Marta Gómez, estaba Jiménez, Nicolás Jiménez, Cristóbal Jiménez, de Venezuela, el más grande improvisador venezolano. Y la gente perseguía a las Entrelas que trajo este muchacho, que tal vez algunos no entendían algo del lenguaje, pero ellas fueron tan dúctiles que cantaron también en español y se hicieron realmente virales, como se dice. Créanme que para mí es un orgullo, un honor, no lo digo por el soma, yo no acostumbro a ser así, que Francisco siempre tenga un espacio para dedicarle a Cubadisco. Más allá de todo lo que tengamos acá en nuestra cultura, en nuestros discos, más allá de la gala de premiación que hicimos ayer, hubo una gala preciosa y yo siempre creo que hay lugares pequeños como este donde aparece una parte importante de la cultura verdadera. En Cuba todos llamamos, todos los españoles en Cuba se llaman gallegos. Es decir, vienen de Andalucía pero son gallegos. Todavía los canarios tal vez le dicen isleños, pero español tiene que ser gallego. Y por eso realmente me da mucho placer que venga, que nos demuestre, tenemos que decirle gallego a los españoles. Y me alegro mucho de contar con su amistad personal, que ya no tiene que ver con estas cosas, porque de las buenas personas solo puede haber buenos proyectos. Le agradezco a Francisco, mi hermano José, como le dicen por aquí a la gente. Aquí nosotros en Cubadisco y en el funcionario del Ministerio de Cultura, ni saben que se llama José ni Francisco. Él es el galleguito. Pero aquí tenemos gracias, galleguito, por traernos siempre estas cosas, estas alegrías. Bueno, seguimos. El año que viene vamos a trabajar otra vez. Y ahora viene la parte que más nos gusta de todo esto, que es la música y la poesía juntas. Y entonces vamos a disfrutar un buen rato con dos violinistas de la Sinfónica Nacional, con Iresi García y con Desiree Justo, y luego en la parte de recitado de 4 poesías de Luisa Villalta está Clarita de la Caridad González, y creo que va a ser no sé decir un trío, es un grupo de violines y una narradora, pero van a hacer una presentación estupenda. Que la disfruten. Un ruido provocado, non ornamento arabesco para as pontas dos dedos, innecesarios encaixes para a alma dormir ou sentir a levedeza da onda cando apenas chega a romper. Provocación de boca con fame isto, e a fame adormece ou reclama. Fronte a rutina ao grito da palabra tensa pel do mundo, un tambor que desperta.
abrir a boca en ti, onde as estrelas configuran a constelación dos nosos nomes, abrandar a vontade que nos puxe implacablemente para os extremos opostos, con esa forza de non sernos nen un ti, nen ti eu. Cortar a fita para inaugurar o tempo, no que nos miramos o ollo, no ollo multiplicado como o río aquel, o suor, o beixo continuado balizado por latexos que se escapan, e palabras atadas que nos pican dentro, para fabricar o xesto de buscarnos por debaixo das sombras e os vestidos. Abrir a boca á oscuridade para encontrar o día, para amarnos. Fuximos amor do amor inventado por autores de óperas e comedias, nun libreto anónimo improvisado no que che figuran os diálogos que non sabemos, porque os escrevemos no tempo silencioso da invernia, cando o verme preparaba a súa forma borboleta, ou a flor era seme aínda da mandrágora, ou o río nube, ou a nube alento abrazado no deserto. Furtamos os ollos do público, como Eva a súa masá, para mordelos ao noso prazer, sen esperar aplauso.
aquí a todos y esperamos seguir celebrando actos como este y hermanando estos dos pueblos que tanto se quieren y disfrutar de la cultura gallega, de la cultura cubana y de la amistad de los pueblos también. Y yo agradezco mucho a Saavedra y al Museo de la Música y a Jalisco y a la Embajada